Hoy en este video del curso de histología vamos a mirar la clasificación morfológica del tejido epitelial según los tipos de células y sus capas. La clasificación descriptiva, o sea, la morfología de los epitelios, la podemos mezclar en dos condiciones. Una se llama en el tipo de disposición en capas o en estratos y la otra es en la forma de las células. Voy a empezar explicando las formas celulares. Entonces, los epitelios pueden tener cuatro tipos de formas celulares. Unas células planas, unas células cúbicas, unas células cilíndricas y unas células de transición o también conocidas como urotelios, porque el epitelio transicional es exclusivo del epitelio urogenital, o sea, la parte de riñones, uréteres, vejiga y uretra, o sea, de la parte renal. Por eso se llama epitelio de transición o urotelio. Recordemos un poco que cuando yo digo que una célula es plana, estamos hablando de una célula, como observamos acá, que tiene unas condiciones de largo y ancho muy parecidas, pero de altura muy poco. Cuando hablamos de una célula plana, también podemos decir que es una célula escamosa, plana o pavimentosa. Se utiliza muchas veces en la literatura. Estas células forman capas muy importantes en el recubrimiento de ciertos tipos de lugares donde se dan intercambios, sobre todo a nivel de la sangre y a nivel pulmonar. Una de las condiciones que me interesa analizar es que algunas células planas pueden tener forma, bien sea una forma de cuadrilátero o tienen una forma poligonal o poliédrica. Eso es una característica muy interesante en las células epiteliales que son de forma plana. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver ahorita en los tipos de capas, vemos que las células se van apilando y van tomando inicialmente una forma o una especie de pilar, pero cuando se van comprimiendo van tomando forma poligonal o poliédrica, pero siguen siendo células aplanadas. Siguiente tipo de célula es la forma cúbica, en la cual vemos una célula que tiene alto, largo y ancho de la misma condición, y esta forma cúbica es una condición muy importante que está presente en algunas regiones, sobre todo en glándulas endocrinas y exocrinas, como a su vez en algunas regiones renales que son exclusivas de intercambios, reabsorción y excreción de sustancias. La tercera forma celular es el epitelio que denominamos cilíndrico o columnar, en el cual vemos que de largo y de ancho tienen unas mismas características, pero de altura es mucho mayor. Aquí lo llamamos cilíndrico porque tiene forma cilíndrica o tiene forma prismática, también lo llaman así. El último tipo de célula la llamamos urotelio o epitelio transicional. Aquí estamos viendo las dos formas del epitelio transicional. Estamos viendo que en la capa más apical, o sea, en esta capa que estoy mostrando, resulta que cuando el epitelio está relajado, o sea, está vacío de orina, el epitelio tiene una forma que es globosa, o sea, que tiene esta forma convexa. Pero cuando se llena de orina, él se vuelve aplanado o también conocido como distendido. Como observamos aquí, vamos a mirar a continuación un video que nos muestra un poquito esto. Vamos a ver cómo esa vejiga cambia de forma según las condiciones de compresión por la orina. Inicialmente, el epitelio de la vejiga vacía está relajado, hecho que se demuestra porque las células de la última capa son globulosas. Cuando se llena de orina, se hace presión sobre sus paredes, aplanando así el epitelio, hecho que se hace más evidente en la última capa, como usted lo puede apreciar. Cuando se realiza el vaciamiento, su pared se relaja nuevamente, retornando el epitelio a su estado original. Ya tenemos la clasificación de la forma celular. Ahora veamos la clasificación por capas o estratos. Cuando hablamos de disposición en capas, encontramos tres tipos. Epitelio simple,
epitelio pseudoestratificado y epitelio estratificado. Vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos de un epitelio simple, estamos hablando de una capa única de células con una morfología definida, las cuales se asientan sobre la membrana basal. Voy a explicar este concepto. Entonces, mirando esta imagen, vemos que la morfología de la célula es cúbica. Solo hay una capa de células cúbicas que se asientan en la membrana basal y en la región apical no hay ningún otro tipo de células. Entonces decimos que el epitelio es un epitelio cúbico simple. Si cambiáramos el tipo de células, supongamos a unas células planas, entonces decimos que, como se ve en esta imagen, decimos que hay una sola capa de células planas que se asientan en la membrana basal, no hay nadie por encima de la capa que estamos analizando y decimos que es un epitelio plano simple. A su vez, si tenemos una capa única de células cilíndricas que se asientan sobre una membrana basal, decimos que el epitelio es cilíndrico simple. Entonces, cuando hablamos de epitelios simples, encontramos tres tipos: el plano simple, el cúbico simple y el cilíndrico simple. Las ubicaciones de estos tejidos varían en muchos órganos del cuerpo humano. Encontramos, por ejemplo, que el epitelio plano simple lo encontramos a nivel vascular, lo que llamamos endotelio, o sea que está por dentro. También recubre algunas cavidades, por ejemplo, a nivel del pulmón, a nivel de los intestinos, a eso lo llamamos mesotelio. Y también sirve, como les decía un poquito en los videos anteriores, que sirve para el intercambio. Lo encontramos en el pulmón y en los riñones. El epitelio cúbico simple, en cambio, es un epitelio que se usa mucho a nivel renal, a nivel de los túbulos renales para intercambio. Lo vemos, por ejemplo, en glándulas, es muy común en las glándulas endocrinas y exocrinas. Y también lo encontramos a nivel de ovario. Por último, el epitelio cilíndrico lo encontramos a nivel intestinal, a nivel del estómago, o sea, a nivel del tracto gastrointestinal, para la absorción y secreción de sustancias. Pasemos ahora a revisar el epitelio pseudoestratificado. Este tipo de epitelio es muy común encontrarlo a nivel respiratorio y a nivel testicular. Ya se sabe que cuando se habla de un epitelio en el tracto respiratorio estamos hablando de pseudoestratificado. ¿Qué significa que sea pseudoestratificado? Como observamos en esta imagen, vemos que las células son cilíndricas. Entonces, la forma cilíndrica, todas las células tocan la membrana basal, pero no todas tienen la misma altura. Vemos, por ejemplo, que este cilindro es alto, en cambio este, que no se ve como un cilindro, pero porque lo están estripando, queda más bajito. Este tipo de epitelio se denomina un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este epitelio tiene una especialización apical que veremos en el próximo video, que se llama cilios. Entonces, cuando existe una modificación apical se debe informar. En el epitelio respiratorio siempre habrá cilios, entonces se dice que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Listo? Quiero que quede claro esto. La definición de pseudoestratificado significa que todas las células tocan la membrana basal, pero no todas tienen la misma altura, o sea que no llegan al mismo diámetro apical o proyección, no tiene la misma proyección apical. Ahí es donde está la clasificación. Entonces, como se los he venido contando reiteradamente, este tipo de epitelio lo encontramos a nivel respiratorio en la tráquea y en el árbol bronquial. Allí tienen como función secreción y conducción del aire,
secretar mucosidades para mantener esa tráquea y ese árbol bronquial hidratado y a una buena temperatura. Y a nivel de conducto deferente y conducto eferente del epidimo, que es en el testículo, tiene como función la absorción de varias sustancias y la conducción de el líquido seminal. Por último, vamos a mirar entonces los epitelios estratificados. Cuando hablamos de un epitelio estratificado, se quiere decir que hay varias capas superpuestas una encima de la otra de varias células epiteliales, como observamos en esta imagen. Para poder entender la clasificación debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, nosotros vemos que unas células están tocando la membrana basal, pero por encima de ellas hay otros tipos de células con morfologías diferentes, hasta llegar a una capa más superficial o una capa apical. Para poder nombrar este tipo de epitelio, nosotros no podemos describir cada una de las morfologías de las capas de estos estratos porque sería bastante complejo. Entonces, para ello, lo que se decidió fue lo siguiente. Se revisa el tipo de célula, la morfología celular de la capa apical, o sea, de la capa más superficial. En este caso, si observamos esta imagen, vemos que la capa más apical, las células son planas. Debajo de esa capa apical hay muchas capas de otras células con morfologías diferentes como células fusiformes, cúbicas, etc. Pero solamente se define como la capa apical, que es una célula plana, y como tiene estratos, se determina que este tipo de epitelio se llama un epitelio plano estratificado. Veamos otro ejemplo de clasificación con estratos. Entonces vemos que la capa más superficial de este corte son células cilíndricas. Como tenemos varias capas, entonces decimos que este epitelio es cilíndrico estratificado. Miremos este otro ejemplo. Aquí vemos que hay dos capas de células cúbicas, pero recuerden que la capa apical es la que me determina esas condiciones. Vemos que tiene una forma cúbica, entonces este epitelio es cúbico estratificado. Entonces vemos cómo el epitelio plano estratificado es un epitelio que se ubica a nivel de la piel, o sea, la epidermis, a nivel de la cavidad bucal, el esófago y la región vaginal. Quiero hacer una pequeña explicación con relación a dos tipos de epitelios planos estratificados, que son la piel y la vagina. Estos dos epitelios planos estratificados se dividen a su vez en queratinizado y no queratinizado. ¿Qué significa esto? Vemos en esta imagen que la piel es un epitelio que produce una proteína que se llama la queratina, que es esta capa que vemos aquí con una característica, y es que son células muertas planas que se apilan y se comprimen con esa proteína que se llama queratina. Eso es una característica fundamental del epitelio de la piel. Ahora, si vemos el epitelio vaginal, vemos que la capa es de células planas, pero estas células planas no producen queratina. Las células están vivas y, aunque es un epitelio plano estratificado, se debe definir como un epitelio no queratinizado, característico y único de la región vaginal. Para terminar entonces, miramos que el epitelio cúbico estratificado es muy común en glándulas y conductos de glándulas exocrinas, sirve como barrera y conducción, y el epitelio cilíndrico estratificado es muy común a nivel de conductos de glándulas exocrinas y en la unión anorrectal, cumpliendo también barrera y conducción. Bien, con eso hemos terminado esta entrega del curso de histología. Espero hayan comprendido la clasificación morfológica de los epitelios.